Buenas tardes, alumnos de segundo BH. Hoy traemos un experimento práctico para una toma de medidas. Lo que vamos a estudiar es un péndulo, como ustedes están viendo ahí. El movimiento de un péndulo. Esto se llama lenteja. La lenteja va a recorrer en un cierto tiempo desde el punto A, como ustedes están viendo ahí, va a pasar por un punto O que queda totalmente perpendicular con el eje horizontal, que es un punto de equilibrio estable. Después vamos a investigar qué es un punto de equilibrio estable. La lenteja va a recorrer de A, pasa por el punto de equilibrio estable, llega a B, vuelve al punto de equilibrio y sube nuevamente al punto de inicio del movimiento. Eso se llama periodo, el tiempo que demora en recorrer de A a B y de B a A. ¿Sí? En lo que tarda en completar un ciclo. Lo que vamos a analizar en este movimiento a ángulos menores de 30 grados, es lo que se denomina un movimiento armónico simple o más. No todo el movimiento pendular es un movimiento armónico simple. A ángulos menores de 30 grados sí se comporta como un movimiento armónico simple. Lo que ustedes tienen que hallar experimentalmente, es las medidas con diferentes ángulos, diferentes longitudes. Por ejemplo, comienzan con una longitud de 30, la aumentan a 40, la pasan a 50, es decir que el aparatito que armen, que esto está hecho casero con unas maderitas, ustedes pueden colgarlo de un clavito en la pared, donde ustedes quieran, tiene que tener la posibilidad de alargarlo entre 30, 40 y 50 centímetros para ver si el periodo, el tiempo que demora la lenteja en recorrer de A a B y de B a A, depende del largo del hilo, depende del ángulo del cual parte el movimiento y depende de la masa. Nosotros vamos a partir de una hipótesis ficticia, arbitraria, que depende de las tres cosas, que depende de la masa, es decir, masa 1, masa 2 y masa 3, las ponemos las 2, las ponemos las 3, y variamos también los ángulos y variamos las longitudes. Para instrumentar esta tarea experimental vamos a necesitar un semicírculo, puede ser un clavito colgado a la pared, a una madera, lo que fuera. Yo armé esto simplemente casero para que vean la facilidad con que se arma un péndulo. Van a necesitar un cronómetro para cronometrar el tiempo del periodo, ¿sí? Y van a necesitar ir anotando los datos en este tipo de tablas. Van a poner, primera medida, 30 grados dejando fija. La distancia del hilo a 30 centímetros, van a comenzar en un ángulo de 30 grados y van a dejar la masa 1. Entonces van a tomar 5 medidas de cada uno de los ángulos. Para 30 grados, así, para 20 grados y para 10 grados. Luego que terminan de hacer las 5 tomas de medida para cada uno de esos ángulos, varían que la masa, le agregan una masa más y ven si para 2 masas el periodo varía, para 3 masas si el periodo varía, y lo último que hacen es desenrollan el hilo, lo estiran 10 centímetros, dejan la masa fija, dejan un ángulo, por ejemplo, puede ser 20, pueden ser 10, pueden ser 15, pero vamos a arrancar, les doy una sugerencia, con un ángulo de 30 grados. Dejan todos los movimientos que vayan a efectuar para medir si depende del largo en un ángulo fijo de 30. ¿Sí? Arrancan en 30, varían esta longitud y dejan fija una masa en M1. Para el largo. Para el ángulo, dejan fija la masa, dejan fija la longitud y varían el ángulo. Y para la masa, toman una medida fija de un ángulo, toman la medida fija de la longitud y van cambiando las masas. Voy a hacer una toma de medida. Como es difícil coordinar las manos para hacer el movimiento a 30 grados, que pendule, ¿sí? Y apretar el botón, porque hay como un desfasaje entre cuando uno lo está haciendo, lo que podemos hacer es, una vez comenzado el movimiento, el primer periodo obviarlo y después empezar a contar a partir del segundo y ahí cliquear. Sí, es decir, yo lo arranco. Vamos a suponer, ahí está 90, que es el del medio, voy a llevarlo hasta 60, que son 30 grados, 90 menos 60 da 30 grados, y ahí comenzamos a pendular. El primero lo obviamos. Voy a hacerlo de vuelta, porque no pude hacerlo. Vamos a hacerlo de vuelta.
60, dejamos el primero. Y me da 1 segundo con 31. 1 segundo con 31. Lo que vamos a hacer ahora es tomar 5 medidas así para un ángulo de 30, después nuevamente para un ángulo de 20 y después por último para un ángulo de 10. Una vez que tenemos esto, tendremos 3 tablas con 20 grados, con 30 grados y con 10 grados y 5 medidas. Lo que hacemos es, estas acá irían las medidas en segundos que medimos con el cronómetro. Las sumamos a todas y las dividimos entre 5. ¿Eso qué va a dar? El periodo promedio para el ángulo de 30, para el ángulo de 20 y para el ángulo de 10. Y vamos a sacar conclusiones ahí. Porque como variamos el ángulo, vamos a ver si ese promedio de periodos, que eso lo que hace es, como nosotros en cada toma de medida tenemos errores experimentales, bueno, puede ser que alguna medida sea diferente a la otra, que después lo analizaremos, el tema de todos los errores experimentales que se pueden cometer, pero eso nos hace un periodo promedio que vamos a corroborar si son iguales, si son diferentes con respecto a variar el ángulo. ¿Qué pasará si a variar el ángulo, dejando la longitud fija y la masa fija, el periodo no varía? Bueno, ahí sacaremos conclusiones. ¿Varía el periodo con el ángulo? Bueno, esa es una pregunta de la hipótesis que nos planteamos. ¿Variará o no? Saquemos las conclusiones. Después va a haber una tabla que en vez del ángulo vamos a poner las masas. Masa 1, 2 masa 1, 3 masa 1. Es decir, vamos a ir cambiando a un ángulo fijo de 30. Con la misma longitud vamos a agregar una masa más. Van a ser 2 masas. Agregamos una masa 2. Una tercera masa, perdón, a la masa 2. 3 masas, es decir, estas 3. Y vamos a ver si el periodo, comenzando el movimiento a partir de 30 grados, enfócame acá, vamos a sacar la lenteja. Si el promedio, cuando acá hay masa 1, masa 2 y masa 3, en las 3 tablas, al hacer el promedio, da igual o diferente. Esto lo que nos va a indicar es la dependencia o no que va a tener el movimiento del péndulo con respecto a estas 3 variables. Ángulo, vamos a colocar nuevamente la masa. Yo le puse un clavito, vieron, un clavito que atraviesa este dado. Uso un dado porque siempre hay en nuestras casas elementos, por ejemplo, para sacar tuercas. Puede ser una piedrita, puede ser una pelotita, puede ser algo que tenga cierta masa, que no sea polifón o algo livianito, porque claro, el rozamiento del aire puede hacer que varíe la medición del periodo. Con este mismo clavito, si le colocamos otro clavito acá, podemos enganchar la segunda masa. Si le enganchamos otro clavito, la tercera masa. En definitiva, en resumen, lo que nosotros queremos saber con esta actividad experimental es de qué depende el periodo. Si depende del ángulo, depende de la masa o depende de la longitud. Con eso vamos a armar un informe práctico experimental. En el PDF que les dejé está todas las explicaciones. En el video que está en YouTube, que también está colgado en el foro, está toda la explicación de cómo se instrumenta un informe práctico experimental. Espero que lo hagan. También les dejé como algo extra un simulador en la página FEP, donde esto mismo que yo estoy haciendo en la práctica se hace vía virtual. Yo prefiero que ustedes experimenten y aprendan haciendo que haciéndolo en forma virtual, porque acá ustedes arman todo y tienen mayores errores experimentales, y si hay alguna variación en las medidas, ustedes después pueden evaluar de por qué le está dando así, que en un experimento virtual todo es perfecto. Ustedes pueden estirar el largo con exactitud y precisión, pueden medir el ángulo con precisión y les va a dar todo perfecto. Pero en la práctica muchas veces cometemos errores de medición que luego a la postre nos dan algunas diferencias. Y eso es bueno para debatir, discutir entre todos por qué nos da esa diferencia y empezar a hablar de incertidumbre. Bueno, espero que hagan el experimento, espero que las dudas a través de WhatsApp, a través del foro, me las hagan llegar, y tienen 21 días para hacer la tarea. A los 14 días voy a estar instando para que me den alguna devolución
de cómo van con el experimento. Los que puedan hacerlo antes, bárbaro, porque nos da tiempo para discutir, sacarnos dudas, evacuarnos dudas y proseguir con algunos aditamentos de lo que tiene que ver con el movimiento armónico simple. Que repito, un movimiento de un péndulo a ángulos menores de 30 grados se comporta como un movimiento armónico simple. A mayor ángulo ya no, y eso lo vamos a discutir también en el foro. Un abrazo y buena tarea.